Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de todo el acontecer político de Colombia, Bogotá y el mundo, exactamente en ese orden. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario. Para empezar, vamos a hacer un repaso de los muchos temas que nos deja la agenda noticiosa política de final de semana. Después vamos a hablar sobre la visita del presidente Gustavo Petro al Cauca y un discurso que ha dado mucho de qué hablar, para variar. Y vamos a terminar hablando sobre el visto bueno que le dio la comunidad internacional a la idea de la paz total del gobierno Petro. Vamos a hablar una vez más de este tema porque además Iván Márquez accedió a sentarse a hablar con Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz. Arranquemos entonces. Empezamos este episodio, como la mayoría de nuestros episodios, conversando con nuestra politóloga de cabecera, Claudia Ospina, editora digital de la franja de opinión de Capital, Mesa Capital. Claudia, ¿cómo le va? Hola Santiago, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Bien, todo bien. Hay tantos temas. Hay tantos temas que fue difícil agruparlos, pero usted nos plantea un temario bien interesante para hacer un repaso de agenda. Vamos a empezar por Rodolfo Hernández, que en palabras de José Luis Perales, se marchó, por fin renunció. Se va Rodolfo Hernández del Congreso. Messi no quiere ser más el arquero. ¿Por qué se demoró tan? ¿Qué lo contuvo si estaba esto anunciado desde hace tanto tiempo? ¿Qué pasó con Rodolfo Hernández? El todavía congresista Rodolfo Hernández presentó ya su renuncia formal al Congreso y estará hasta el 25 de octubre en esta curul. Una curul que además no va a ser reemplazada porque pues está asignada para las personas que quedan en segundo lugar en las presidenciales, así que pues simplemente tenemos un congresista menos, un senador menos, un sueldo menos que pagar. Y lo curioso fue que el día que él presentó la renuncia también se reunió con el presidente Gustavo Petro en su condición de congresista y dijo que pues estaba hablando con el presidente sobre las condiciones del departamento de Santander, de diferentes dudas y iniciativas que tiene, pues no dio muchos más detalles, pero es curioso pues que haya sido preciso el mismo día de su renuncia. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo, entre comillas, bueno que pasa al entrar él al Congreso? Pues que logró que su movimiento, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuviera una supersónica, lo cual le va a permitir pues presentarse en las próximas elecciones, que es la razón por la que todos creemos que él renuncia, y es porque su propósito inicial ha sido, y siempre ha sido, de hecho dicen que muchos dicen que usó las elecciones de la presidencia también para encontrar ese propósito y de llegar a la gobernación de Santander. Es un reto difícil porque viene de un desgaste en su imagen, nos guste o no, pues Rodolfo Hernández logró canalizar muchos votos en la presidencia de gente que tenía miedo o que simplemente quería hacer oposición a Petro. Y toda esa gente que él ganó, pues es gente que ahora lo ve a él con malos ojos, con una persona que tal vez los traicionó, que les pintó una imagen falsa de lo que se esperaba de él. Entonces, ese desgaste puede que le cueste mucho en su llegada a la gobernación. Una decepción, pero nunca una sorpresa. Ya sabíamos que pues, Rodolfo Hernández no quería ser presidente, pero que menos aún quería ser congresista. Él no le suena, no le cala, no le sirve, no le gusta debatir, no le gusta conversar, solamente le gusta vender sus planes de tiempo compartido para tener puestos en su partido político. Y pues bueno, es una lástima pues porque la salud de una oposición es también la salud de la democracia, y en este caso pues Rodolfo Hernández se ganó de chepa en una caja de cereal ser el jefe de la oposición. Eso me lleva entonces a pensar en la reforma política. ¿En qué va la reforma política? Porque es la reforma política y el fortalecimiento de los mecanismos de control a partidos lo que puede o no ayudarnos a lidiar con casos como el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Bueno, la reforma política pasó esta semana a su segundo debate, que si recordamos la semana pasada no había podido culminarse porque la oposición se salió del debate y pues por quórum no se pudo seguir. Esta semana sí se aprobó. Importante también recordar que aún le faltan 6 debates, es decir, que lo que se aprobó en este segundo debate probablemente pueda cambiar en estos 6 debates que faltan. ¿Por qué tantos debates? Porque es una reforma a la Constitución y por eso pues, debe pulsar dentro del Congreso 8 debates. 4 que se darían este año, 4 que se darían el otro. Ya entre los cambios que se dieron de la presentación, en la primera presentación que hizo el gobierno de esta reforma política fue el voto obligatorio. Eso él lo planteó como tal el proyecto y no quedó aprobado, especialmente por partidos como Cambio Radical que decían que o defendían que cada ciudadano es libre de votar o no, de que de hecho no votar también es una postura política, así que no les parecía correcto que quedara pues en la reforma. Entre lo más polémico que sigue aprobándose es el tema de la lista cerrada, que para Roy Barreras, que es uno de sus principales autores, pues es la cabeza, el centro, lo más importante de esta reforma. Y según, con palabras de él, pues dice que esto va a terminar con el sistema clientelista de compra y venta de votos que hay en las listas abiertas, donde pues cada persona está luchando por sus votos y obviamente se presta para la compra de los mismos. Por ahora esta lista cerrada quedó aprobada para 2 periodos, no incluyen las elecciones del 2023 porque sería cambiar las reglas encima, iría para las elecciones del 2026, pero quedó para 2 periodos, aunque para el gobierno sería ideal que esto se mantuviera, pero pues dicen que los cambios hay que hacerlos de manera progresiva, así que por ahora queda hasta por 2 periodos y después será de libre decisión de cada partido. Los defensores también dicen que esto permitirá una paridad de género real porque las listas estarán obligadas a incluir la misma cantidad de mujeres y de hombres y como esto iría por orden, pues es muy probable que logremos la mitad y mitad en el Congreso, por ejemplo, de mujeres y hombres. Pero pues bueno, también obviamente hay opositores a la lista cerrada, especialmente cuando se sabe que muchas veces los partidos ponen listas según preferencias o alianzas internas que se hacen en el partido y esto permitiría que, perdón, no permitiría que gente más independiente, con menos padrinos políticos, pueda llegar a ocupar un puesto en una lista de los primeros, porque supongamos que a un partido le va muy bien, como le pasó al pacto histórico, en Bogotá consiguió 7 curules, entonces si uno quiere ser representante en Bogotá, tiene que sí o sí tratar de estar en esos 7 primeros puestos y si uno no tiene de verdad a alguien que esté detrás dándole ese puesto, pues va a ser muy difícil. Así que esa es la gran crítica. Entonces, esperar, toca seguir esperando qué sucede. Ahorita los debates entran a Cámara de Representantes, y recordemos, pues es la Cámara con más congresistas, con más número de personas, así que allá también seguro habrá cambios que se empezarán a dar, pero por ahora ya pasó su segundo debate, así que aunque el camino es largo, pareciera que va a aprobarse. Yo simplemente quiero dejar claro que mi línea editorial es que debería financiarse por el Estado las campañas políticas porque la cercanía a los negocios privados lo que hace es darle demasiadas facilidades y demasiadas herramientas a un lobby que todavía no está bien reglamentado en Colombia y que se hace de forma descarada en detrimento además de la gente, para hacerle tragar a la gente azúcar, para hacerle a la gente consumir cosas que no necesariamente son saludables, sin que el Estado pueda verdaderamente implementar medidas que atajen eso, porque las empresas privadas sin lobby ya son bastante poderosas, pero con lobby, con la posibilidad de financiar campañas, pues obviamente ganan muchísimo más poder, porque Colombia es un estado cooptado corporativamente. Pero esa es mi posición. Y pues para bien o para mal, el gobierno del diálogo es también el gobierno de las concesiones, ¿no? Termina siendo doloroso, pero pues en ese trámite es que se van tramitando las reformas. El problema es que quede todo exactamente como estaba antes. Esto me lleva a otro tema que está directamente relacionado y es la coalición de gobierno. Hábleme un poco sobre esto. Esto se está fortaleciendo, tiende a cohesionarse, están unificando los mensajes. ¿Qué pasa ahí? Sí, ya siguiendo la línea de hablar sobre lo que ha pasado en el Congreso, pues no se puede negar que estas 2 últimas semanas se ha mostrado lo fuerte que está haciendo la coalición de gobierno, incluyendo el Pacto Histórico, que es el partido principal de esta coalición, más Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador. Muestran esa fuerza que se sabía que iba a suceder, donde los proyectos pasan de manera muy sencilla, rápida y fácil. ¿Esto qué lo demuestra? Las 2 semanas donde se aprobó
la reforma tributaria, que ya se aprobó en comisiones económicas y seguiría en plenaria, que lo más seguro es que sea en la otra semana, y pues fueron aprobadas de manera muy rápida y fácil. La reforma política de la que hablamos ahorita, que pues pasó su segundo debate en Senado y pues faltan los 6, pero se muestra una tendencia que, aunque es un debate fuerte y álgido, porque casi todos los partidos obviamente quieren sacar lo mejor, termina aprobándose igual. Lo que es en principio una primera pincelada de lo que es la reforma agraria y es que en primer debate se aprobó la creación de la jurisdicción agraria. Este proyecto también tiene que pasar por 8 debates porque tiene una reforma constitucional, pero pues fue aprobada en primer debate. Y dos históricos, que fue la aprobación en plenaria de la Cámara del uso recreativo del cannabis, un proyecto que se había presentado antes y no había sido aprobado, entonces pues aunque todavía también le faltan muchos debates, pues no deja de ser histórico que esté avanzando por fin en el Congreso. Y el acuerdo de Escazú, que también llevaba un montón de años, pues 3 años tratando de aprobarse, y se aprobó con 121 votos contra uno en contra. O sea, es de verdad así como la fuerza política a favor de lo que el gobierno está apoyando. Y aunque la oposición se retiró de este debate, pues al final terminó siendo aprobado el acuerdo de Escazú. Entonces, eso sí muestra el poder que está teniendo la coalición de gobierno dentro del Congreso. Ya gobierno como tal, el Ejecutivo, bueno, ahí sí, ese es otro tema. Sí, antes de pasar a las comunicaciones del Ejecutivo, hablemos un poco sobre el Ministerio de Cultura, que se llama ahora ¿cómo? La propuesta es que el Ministerio de Cultura se llame ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y esto se reduce en una palabra que sería mi casa. Entonces, mi casa, que es Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. También el proyecto pide que el 12 de octubre se llame ahora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, y pues que la economía naranja deje de ser enfocada en solamente como fortalecer los emprendimientos, sino que se incluya todas las posibilidades y culturas creativas que tiene el país sin exclusión alguna. Para mucha gente parece un poco superficial en el sentido de que no tiene como tal una idea profunda de unos cambios reales más allá del nombre, pero pues la ministra lo muestra también como el inicio de ampliar ese Ministerio de la Cultura que a veces deja de lado pues la diversidad que al final tenemos en este país. Esas cosas de marca siempre son muy difíciles, ¿no? Peñalosa le peleaba a Claudia López que le había cambiado el color a los vagones del metro porque en fin, es decir, esto hace parte obviamente de una verdad que me lleva a nuestro último tema, que es tremendo tema, y es las comunicaciones del gobierno, porque gobernar cada vez más es parecido a comunicar, o es casi que lo mismo, o es lo mismo. Y este gobierno tiene unos problemas de comunicación pesados. Vamos a empezar por el cuento del enemigo interno. De esto vamos a hablar más adelante en el podcast, específicamente sobre lo del Cauca, pero hábleme sobre esa línea, el cuento del enemigo interno y lo que esto suscitó. Sí, este tema de los mensajes confusos que presenta no solamente el presidente, sino sus ministros, entonces ya nos estamos acostumbrando a que un ministro sale y dice una cosa y puede pasar que otro salga y diga otra, o digan en la cara como no, es que esto no se puede, o no va a ser así, como si no se hablaran internamente, sino que todo fuera una mezcla de mensajes confusos, que pues lo único que logran es que la prensa tenga que hablar y que se muestre un poco esa desconexión entre ellos o aparente desconexión, porque obviamente ellos van a decir que están muy bien y pues que uno no tenga claro de verdad el camino y eso pues en temas económicos tiene consecuencias y por eso es que ya también se vuelve un poco molesto. Entonces, entre los mensajes confusos que hubo esta semana está el mensaje del enemigo interno del que habló el presidente Gustavo Petro y que muchos medios interpretaron que se estaba tratando o era como una puya hacia el ministro de Hacienda, que en memes y como ya en el lenguaje coloquial, pues se ha mostrado que es el señor que siempre sale a decir no se puede, no se puede, eso no se puede, ahora con qué salieron. O sea, siempre esa idea que ya se tiene del ministro de Hacienda, que además es una persona muy respetable y una de las mejores fichas, sin lugar a duda, que tiene este gobierno dentro de sus ministerios. Se prestó entonces para que se interpretara así y lo que terminó sucediendo es que el presidente, a través de Twitter, obviamente, porque pues es su manera de proceder, cita a un periodista diciéndole
que deje de sembrar cizaña. En lo que él quiso decir es que el enemigo interno es todos esos trámites y esa política tradicional que hay detrás, por eso lo llama el enemigo interno, y eso es lo que a veces no permite que las reformas que él quiere hacer sea más rápida. Hoy en una entrevista que escuché al ministro del Interior, Alfonso Prat, que tiene que salir siempre a poner la cara frente a estos mensajes, pues él indica eso, pero el análisis también que me parece muy interesante y muy válido es que está muy mal hablar de enemigos donde nos han vendido política a través de esa idea, porque por muchos años nos creencias basadas en el enemigo interno que podía ser Venezuela, podían ser las FARC, podía ser, bueno, fuera cual fuera el mensaje que se quería. Entonces, en nuestro imaginario enemigo interno es un actor fuerte que ataca la patria, que ataca el patriotismo que hay en el país y usarlo como algo dentro de su propio gobierno es muy extraño y no creo que sean las palabras correctas de decirlo. Así que se volvió un debate que al final pues tuvieron que salir a explicar diciendo que obviamente no es contra el ministro de Hacienda, pero ya se empieza a plantear que tal vez no se la lleven muy bien. De acuerdo. Ahí además está el asunto con Yesid Lancheros. Yo sí creo que Yesid Lancheros está metiendo cizaña, pero que yo lo crea, Santiago Rivas, no presidente del país, es una cosa muy distinta a que Petro lo crea y lo ponga en Twitter, ¿no? Esos señalamientos no le caben, sobre todo cuando se trata de una estrategia de comunicación que termina saliendo mal, pero que además alguien tiene que salir a explicar. Si no está perfectamente claro en el papel, que sería la única forma que tiene un gobierno de velar la malinterpretación, ¿no? Así sea venal, así sea malintencionada, salir a explicarse o salir a decir que o salir a confiar en la explicación que den otros tuiteros de lo que uno dijo, pues es de verdad confiar en el éter y en un montón de cosas que no garantizan tampoco viabilidad, ni comunicación, ni claridad, ni transparencia en el mensaje, que es una obligación de los gobiernos. Sí, y parecido a esto, entonces también hubo un anuncio donde se decía que el gobierno estaba presentándole unas propuestas al gobierno de Estados Unidos para 3 puntos. Uno, que se eliminara el requisito de visa para las personas que quieran ir a Estados Unidos por turismo o por trabajo, lo cual pues obviamente mucha gente le emocionaría pues que esto sucediera. Dos, la solicitud de que se le conceda un estatus de protección temporal a las personas colombianas que están en Estados Unidos de manera ilegal. Y tres, una petición puntual a que se aceleren los procesos de visado que están dándose ahorita en el país, que para la gente que últimamente ha intentado renovar o pedir la visa, pues se nota lo mal que estamos en el sentido de que están dando citas para dentro de 2 años o año y medio, lo cual obviamente pues se vuelve un problema. Y esto pues también desata un montón de conjeturas y de ilusiones para mucha gente, que después hoy también tuvo que salir el ministro Alfonso Prada a decir que pues son unas ideas que se tienen, pero pues paso a paso hay que irlas ejecutando. Pero sí se pidió formalmente que se quite el visado para gente, pues para colombianos y colombianas a Estados Unidos, o no se ha hecho la petición. Es un proyecto que se tiene frente al tema del estatus de protección temporal. Sabe que eso se lo plantearon cuando vino el secretario de Estados Unidos la semana pasada a Colombia. Y en lo que sí se comprometió el gobierno de Estados Unidos es en encontrar la manera de hacer el proceso de visados que está en este momento tan lento en el país. Pero pues intentamos hablar con el embajadorillo y no fue posible. Es porque se filtró esta noticia, saben qué decir, por ahora no se quedó en nada, pero pues fue un tema que obviamente también desató mucha polémica frente a que es algo que ha intentado, Santos lo intentó hacer y que no fue posible, y que la probabilidad de que suceda también, la verdad, es pequeñísima. Bueno, pues esperemos entonces que estas cosas afinen, porque si sigue el autosabotaje, creo que va a quedar claro que el enemigo interno no es otro que el mismísimo Gustavo Petro o quienes están encargados de organizarles la agenda. Vamos a ver, primero, si les hizo caso cuando trataron; segundo, si eso existe así como tal, para utilizar un colombianismo. El caso es
Por favor, que el gobierno gobierne y haga todo lo posible por seguir gobernando, porque de otra manera lo único que hay es perplejidad, ¿no? Que es lo que pasó con Fenalco. Y malestar, que jartera estar uno cultivando, ¿no? Cosechando malestares por todos lados. Me parece que es muy peligroso el mensaje. Basado en nuestro recuento de la agenda política nacional, el tema que nos parece aún el tema de la semana es la visita del presidente Gustavo Petro al departamento del Cauca. Allá se encontró con distintas poblaciones y frente a los pueblos indígenas pronunció un discurso que ha suscitado, como todos los discursos de Petro, una cantidad de reacciones grandes. Antes de hablar del discurso, pues vamos a hablar de lo que nos parece es el tema central, que es la distribución y redistribución de la tierra en el país, un problema pues que es grande y que nosotros ya llevamos varios episodios tratando por distintas noticias que han aparecido. Y además el racismo estructural, que es básicamente la misma razón o la razón inicial por la cual la concentración de la tierra, curiosamente, siempre cae en las manos de la misma gente. Para hablar precisamente sobre este tema, se encuentra con nosotros Cristian Llano, investigador, educador popular del CINEP, historiador, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz y doctorando en estudios sobre desarrollo de la Universidad del País Vasco. Cristian, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Santiago y audiencia, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta conversación. Cuénteme qué balance hace usted de la visita del presidente Gustavo Petro al departamento del Cauca. ¿Qué le queda? Lo primero es decir que es un mensaje claro de que este gobierno está efectivamente en la calle donde inició todo su trasegar, acompañando a las comunidades indígenas, las afro, las comunidades campesinas de este departamento que tiene, digamos, una interesante mezcla interétnica, intercultural. Es un mensaje muy, digamos, esperanzador de saber que el gobierno efectivamente sigue en la calle y como se ha dicho en diversos espacios, las comunidades, la población igual sigue en la calle apoyándolo y pues eso demuestra que estos primeros 100 días de gobierno continúa como si aún estuviera en campaña junto a las personas y a las comunidades en los territorios. ¿Cuál es el principal reto que supone cumplir o llevar a cabo esto que dice el mismo Petro, de hacer que efectivamente y en la práctica los indígenas sean gobierno en este país? A ver, lo primero, decir que los indígenas creo que han sido gobierno desde hace mucho tiempo, desde cuando fueron reconocidos constitucionalmente como un sector importante del país. No es menor que ellos hoy tengan, digamos, una organización que les permite exigir el cumplimiento de ciertos acuerdos y ciertos derechos. Me parece que no es que estén siendo gobierno, ellos ya han sido gobierno desde hace mucho tiempo en el control del territorio de manera política y social. También permite que haya un diálogo entre pares, es decir, entre comunidad indígena y el Estado en representación del gobierno, y les permite este reconocimiento y estar como en una simetría política con las diferentes instancias del Estado. Bueno, porque mi punto iba a preguntar, pues, qué tan gobierno están siendo ahora, pero me parece que su enfoque es muy interesante en la medida en que, claro, uno tendería a pensar que el hecho de que no tengan puestos en el Ejecutivo un poco reduciría esa agencia política con respecto a otros sectores poblacionales, principalmente pues a los mismos blanquimestizos de siempre, pero entonces sigue también siendo una afirmación extraña la de Petro de decir que los indígenas son gobierno por fin en el país esta vez. Sí, yo creo que se refiere más a que por lo menos hoy están algunos de sus líderes haciendo parte del Estado, haciendo parte de la institucionalidad. Y creo que ese reconocimiento, por lo menos, no solamente en el papel, sino en la práctica de ponerlos o llamarlos o convocarlos más bien a que
en conjunto construyan, digamos, ese norte que quieren desde hace mucho tiempo los indígenas construir, que es el de, bueno, ser aún reconocidos como parte de este Estado nacional y que ha sido un movimiento que ha dado bastantes enseñanzas sobre cómo lograr ciertos triunfos a la paz, ¿no? No concitar a que se use menos el uso de la fuerza y más el diálogo. Y tener, digamos, algunos interlocutores válidos también en estas instancias, pues permite que ellos ya ganen aún más en ese reconocimiento y efectivamente, pues también que no se sientan como que siempre les mandan los viceministros a hablar, sino que sean directamente ellos quienes también puedan establecer esos diálogos con sus mismos líderes que ahora están participando de este nuevo gobierno, ¿no? Creo que Claro, por ahí ahí, podría ser, digamos, parte de ese de que ahora sí son gobiernos porque están en esas instancias. ok, claro, y pues ahí está Giovanni Yuli para empezar, que es del Cauca, pues sí, obviamente está en nombre de las comunidades afro, pues la mismísima Francia Márquez. Lo cual me lleva a mi otra pregunta, Cristian, y es, ¿qué hacer con esta tensión existente o al menos narrada entre las poblaciones indígenas y la población afrocolombiana en el Cauca? ¿Por qué existe un enfrentamiento entre dos comunidades que a menudo se unen con objetivos comunes esta vez? Los cambios también pasan por las formas en que, digamos, narramos y las formas en que enunciamos ciertos conflictos, ¿no? Yo no diría enfrentamiento, ¿sí? Porque eso nos pone en el carácter de lo bélico. Digamos que para ir construyendo esta paz total también pasa por ir desarmando los discursos y no seguir poniendo, digamos, a la población en un discurso bélico, insisto, pero también decir que estos conflictos interétnicos no son nuevos, han existido en la historia de la región, pues diferentes momentos en que hay conflictividades, siempre van a existir las conflictividades, no podemos negar, digamos, que la humanidad tiene diferentes conflictividades. Entonces, esa es como la primera cuestión. La segunda, creo que hay un manejo también, digamos, perverso de parte de ciertos sectores regionales y de las élites regionales creyendo y haciéndonos creer que ahí es un enfrentamiento, ¿sí? Hay unos discursos y hay unos intereses que median entre estas comunidades afroindígenas por un tema que no tiene que ver exactamente en esta relación indígena-afro, sino más bien, insisto, en que han sido manipulados de alguna manera ciertos sectores de la población para hacernos creer que entonces el reclamo de las comunidades indígenas por que les reconozcan su, digamos, su propiedad sobre ciertos territorios, sobre ciertas tierras, pues nos hacen creer que es que son terratenientes, bueno, todos estos discursos que además son estigmatizadores, ¿sí? Y hacernos creer que entonces entre los indígenas y los afro pues se están, digamos, enfrentando de manera violenta, ¿no? Creo que hay unas instancias en las que ellos pueden dirimir estos conflictos. Eso por un lado. Por el otro lado es que si uno revisa hacia la primera década del siglo XXI, hay y hubo enfrentamientos, digamos, de manera muy puntual entre los indígenas que reclaman y que, digamos, hacen todo su proceso de liberación de la madre tierra y ciertos grupos que utilizan civiles, es decir, un poco como reencauchar de alguna manera el paramilitarismo para, digamos, enfrentar a los indígenas que reclaman por el derecho al territorio y por el derecho a esa tierra que se les ha sido arrebatada, ¿no? Bueno, pero eso obviamente supone pues un trabajo verdaderamente arduo, ¿no? Claro, claro que sí, porque de todas formas es, digamos, comenzar a desarmarnos, ¿sí? Desde los discursos y desde ciertas prácticas, comenzar a desarmarnos para poder entablar estas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, la Minga del suroccidente en defensa de la vida, el territorio y la paz, que es a donde llegó el presidente Petro el miércoles pasado, es una Minga que no solamente está conformada por comunidades indígenas, ahí llegan comunidades campesinas del departamento del Cauca, del departamento del Valle del Cauca, y
Además llegan comunidades afrodescendientes que también han estado ahí asentadas hace muchísimo tiempo, pues después de que los trajeron de África. Entonces también hay, digamos, estos reclamos, pero efectivamente con respeto a las limitaciones que tienen unos y otros frente al uso y el manejo del territorio. Entonces eso me parece importante mencionarlo, porque no es que como que los indígenas están por allá y los afro y los campesinos están por otro lado. No, creo que ha pasado y ha sido un proceso de poder sentarse e ir dirimiendo esas, digamos, diferencias que puedan tener por los territorios, y que efectivamente pues eso nos muestra que hace falta en Colombia de verdad una política de saber qué tierras hay, cuáles son las tierras cultivables, cuáles son las tierras que se pueden aprovechar y cuáles son las tierras o los territorios que no se pueden aprovechar. La mayoría de los territorios que tienen las comunidades indígenas están en zonas de parques, es decir, cuidan el territorio, cuidan, digamos, la biodiversidad del territorio, pero no pueden hacer más nada que eso, cuidarlo. Y la tierra que tienen para el tema de la subsistencia, de la producción agrícola, pues va a ser mucho menor, que es lo que no nos explican cuando las élites cañeras salen a decir que es que los indígenas tienen mucha tierra y son terratenientes. Y no nos dicen esto de que hay comunidades afro, hay comunidades campesinas, y está además interpolándose efectivamente con zonas de conservación del país, de zonas de parques, etcétera, ¿no? Hablemos un poco de la parte del discurso de Petro que más llamó la atención, y es el cuento del enemigo interno. ¿Qué pudo haber querido decir Petro con eso? ¿Quién es el enemigo interno? ¿A qué se estaba refiriendo? Yo creo que ese es un discurso que ha sido usado hace muchísimo tiempo en Colombia para señalar que aquí hay somos enemigos entre nosotros mismos. Es un discurso, digamos, ya de esta doctrina de la seguridad nacional, de que el comunismo es el enemigo, todos estos discursos, pero creo que se refería a que hay un enemigo interno en el país que se quiere oponer efectivamente a las reformas estructurales y esenciales que tiene que hacer el Estado para poder ir construyendo esta paz total que es su propuesta de gobierno, ¿no? Yo lo que veo ahí es eso, más pensando en que hay unos sectores que están haciéndole contrapeso a todo el trabajo que vienen haciendo desde hace muchos años los campesinos, los indígenas, los afro, por recuperar el territorio. Y bueno, efectivamente que tienen intereses políticos y económicos ahí, y que además pues, han sido parte de la institucionalidad. Entonces, digamos, me imagino que se refería sobre todo a este tema de aquellos sectores que están oponiéndose a las reformas que están planteando desde el gobierno. No creo que se refería como a sectores dentro del mismo gobierno que están haciéndole cierta oposición. Efectivamente van a haber, digamos, personas en la institucionalidad que no están de acuerdo con lo que se está planteando, pero no lo tomemos como que sea un enemigo, sino más bien como aquellos sectores con los que hay que sentarse a discutir y llegar a acuerdos, es decir, sentarse a dialogar y a transitar por un camino que nos lleve a resolver los problemas estructurales del país, que pasan efectivamente por el tema de la tierra, ¿no? Y por el tema de la raza, ambas cosas tan entrelazadas en este país. Pues Cristian, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por esta entrevista, y pues bueno, nada, nosotros seguiremos ahí pendientes de lo que ocurra en el Cauca. Santiago, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y decir que hay que ahora esperar que pueda haber un espacio para efectivamente ir desarmando a los armados para poder llegar a tener, digamos, espacios donde se pueda dialogar sin tener intermediación de las armas. Y eso me parece que es un buen camino por el que se va yendo en la propuesta que hace el gobierno. Ahí Cristian habla sobre grupos armados y precisamente nos la deja picando en punta, y arrancamos con nuestro último tema, que es la propuesta de la paz total, que es una de las propuestas bandera de este gobierno, que ha dicho que se va a sentar a dialogar y dialogar y dialogar y dialogar tantas veces como sea necesario, con tanta gente como sea necesario, y eso va avanzando.
Finalmente, la idea de la paz total recibió el visto bueno por parte de la comunidad internacional y además Iván Márquez, cabeza de las disidencias de las FARC denominadas la Segunda Marquetalia, accedió a sentarse a hablar con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Y para hablar sobre paz total y la comunidad internacional, esta entrevista que nos trae nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto. Juan Pablo, adelante. Hola Santiago, sí, estamos con Juanita Vélez, periodista e investigadora en la Fundación Conflict Responses Core, con quien vamos entonces a conversar sobre la paz total, Iván Márquez y Mordisco. ¿Cómo está Juanita? Bienvenida a Capital Político. Hola, buenas a todos. Gracias por la invitación otra vez. Juanita, arranquemos hablando, ¿qué aporta el visto bueno internacional a la paz total? ¿Eso implicaría alguna injerencia internacional? No, yo creo que pues el espaldarazo de la comunidad internacional sí pues es un factor que pues que beneficia los diálogos que se den de aquí en adelante, ya sea como garantes, ya sea como facilitadores, pero no lo vería por ahora como una intervención a los diálogos, pero pues sí que hay un clima favorable para la paz total de Petro, al menos afuera. Porque hay este visto bueno internacional, pero a la vez tanta resistencia en círculos al interior del país que incluso uno podría pensar que estarían más afines a Petro. Yo creo es que hay como un debate interno que pues de pronto la comunidad internacional no está teniendo en cuenta por el nivel de detalle y es sobre la naturaleza, digamos, de los grupos con los que Petro se quiere sentar a negociar. Y pues acá se está dando todo el debate del estatus político y de qué tanto otorgarle o no estatus político a organizaciones como las disidencias de las FARC, por ejemplo. Y eso hace que incluso en el, llamémoslo, bloque pro paz del acuerdo que integran los ex negociadores del acuerdo de La Habana como Sergio Jaramillo o Humberto de la Calle, pues haya diferencias con el gobierno y con lo que hasta ahora ha dicho tanto el comisionado Rueda como Iván Cepeda, por ejemplo. Ahí hay como una distancia entre, bueno, hay que, como lo hablábamos la vez pasada, hay que tenderle la mano a una disidencia como la Segunda Marquetalia que ya tuvo su oportunidad. Jaramillo y de la Calle, digamos, consideran que no. Y yo creo que estos debates adentro, pues en el país, digamos, pues se quedan entre la gente que conoce muy bien la naturaleza de los grupos y pues que ha tenido una experiencia de negociación y no entra tanto en el radar de la comunidad internacional en este momento. Según eso, que además había quedado como en punta la última vez que conversamos, que debe tenerse en cuenta a la hora de tejer el proceso o un eventual proceso con la Segunda Marquetalia. No, pues yo creo que como lo hablábamos la vez pasada, el primer escollo, pues, o reto con la Segunda Marquetalia, pues va a ser definitivamente la opinión pública. Eh, Así, digamos, Danilo, el comisionado, ya haya dicho que tuvo acercamientos con Iván Márquez. Yo creo que es muy difícil que la gente se trague el sapo de, pues, de que un grupo que además tiene como líder al ex jefe negociador del Acuerdo de Paz de La Habana, quiera volver a negociar un acuerdo 5 años después. Eso es un mensaje difícil tanto para los miembros del Partido Comunes, pues porque es como si este acuerdo de La Habana no tuviera tanto peso, como para el país, ¿no? Que pues ha visto que esta gente tuvo una oportunidad y pues podría, digamos, tener otra. Y esto es lo que ha generado como, pues, como un debate grande. Entonces, pues primero la opinión pública creo que va a ser un obstáculo grande, por lo que también hablábamos de personas como el Paisa, Romaña o Santrich conformando esta disidencia que, claro, ya murieron, pero en el imaginario de la gente, pues acá estaban en este grupo. Creo que también el tema de las concesiones o los puntos que la Segunda Marquetalia quiera llevar. Tenemos clarísimo que para ellos, por ejemplo, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, cambió en su trámite en el Congreso. Ellos la ven, abro comillas, un Frankenstein, de manera que la posibilidad de ellos de volver a la JEP, como se alcanzó en algún momento a sugerir por parte del gobierno, yo creo que la Segunda Marquetalia ante eso no va a ceder tan fácilmente porque ven a la JEP como desfigurada a lo que se pactó. Por otro lado, no veo que ellos tengan la intención de dejar las armas apenas se firme un acuerdo, como pasó con las FARC. Ellos creen que hay una traición y que la entrega de las armas debe estar condicionada a que se cumplan los puntos del acuerdo y la reincorporación política, social y económica en el caso del acuerdo con las FARC. Entonces,
veo que ellos igual acá pondrían como línea roja el tema de la entrega de armas y eso de nuevo va a ser difícil para el gobierno. Y así sucesivamente, ellos también van pues, por reformas estructurales al Estado y por puntos que incluso podrían ir más arriba de lo acordado en La Habana, de manera que pues todo esto va a ser un reto muy grande para el gobierno, si es que efectivamente se sientan a establecer una negociación con ellos. Además de ese obstáculo que puede significar o esa dificultad, ese reto frente a la opinión pública, un personaje como Iván Márquez merece la confianza estatal. Pues yo creo que Iván Márquez ha estado en 3 procesos de paz: Tlaxcala, Caguán y pues el del acuerdo de paz de 2016 me refiero, y digamos que en todos pues se ha terminado saliendo. Eso hace pues difícil que para el Estado haya una confianza en él. Ahora, yo veo que acá obviamente el contexto político es distinto. Para Márquez pues este es como, o para la segunda Marquetalia, el gobierno de Gustavo Petro pues es bajo sus ojos, es como el primer gobierno pues de izquierda que llega al poder, y eso de alguna manera pues es un contexto político distinto en el que puede haber una posibilidad pues de que algún tipo de negociación llegue a buen puerto, pero pues digamos la experiencia previa es de que pues ellos siempre han considerado que el Estado los quiere traicionar, y pues lo último que vimos con el de La Habana fue pues el caso de la operación encubierta de Jesús Santrich y los sobrevuelos en Miravalle como las razones principales para ellos decir nos van a traicionar. Entonces es muy frágil también, pues para ellos el tema del Estado les cumpla, y la confianza también es muy frágil, a pesar de que también haya llegado un gobierno de izquierda. O sea, yo creo que, claro, hay un presidente de izquierda, pero hay todo un sistema que pues no ha cambiado por el hecho de que Petro haya llegado al poder. Y eso es como el grueso de la crítica de la segunda Marquetalia. Entonces puede pasar que no lleguen a buen término las conversaciones, no necesariamente porque llegue un presidente de izquierda quiere decir que todo vaya a salir. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Estas conversaciones con Iván Márquez han servido, como pasó con Mordisco, para revelar algunas cabezas visibles que fueron dadas por muertas y que en realidad estaban vivas. ¿Esto tiene alguna implicación? ¿Ayuda al cambio de enfoque de la guerra por la seguridad nacional? Pues yo creo que la falsa muerte de Mordisco sí es una prueba pues de que la política de Duque de golpear a los cabecillas y de pretender que golpear a lo que ellos llamaban el narcotráfico mejoraba la seguridad en los territorios, pues quedó un poco desmontado, ¿no? O sea, estos grupos tienen una capacidad de reciclar liderazgos muy fácil. Ellos tienen unos estados mayores en donde hay unos líderes en fila esperando a reemplazar al cabecilla, de manera que pues pueden hacer eso, pero al final no están desarticulando la estructura por hacerlo, ni están protegiendo a la población civil por hacerlo, ¿sí? Y yo creo que con casos como el de la segunda Marquetalia, pues sí, o sea, vuelve a quedar en evidencia que la política de seguridad que se enfoca en unas recompensas a unos cabecillas, pues realmente no está desarticulando los grupos, no está protegiendo a la población civil, y definitivamente sí hay que aproximarse a ellos desde otro lugar, ¿sí? Eso es como lo que muestra. Ahora, eso no quiere decir, y eso sí hay que ser súper claros, en que el Estado no tiene por qué renunciar a una estrategia militar y pues llamémoslo así, a un garrote a estos grupos, porque eso sí es una preocupación grande que uno ve en el caso de la paz total de Petro. O sea, hay una oferta enorme de negociación con un montón de grupos, pero por ahora no es muy clara cuál es la estrategia militar del gobierno para, por un lado, sí, ofrecer la zanahoria de negociación o de sometimiento, pero por otro también que haya un garrote, entre comillas, de presión militar para que ellos de verdad tengan incentivos, ya sea para negociar o para someterse. Y eso en este momento con Petro no es muy claro. Oportunidad de escuchar la entrevista con Mordisco para Caracol Radio y si sí, como qué podemos decir de lo que allí manifestó el líder guerrillero. Pues es decir, obviamente pone en ridículo a Duque y a Molano, y yo creo que esto se parece mucho al video que él había sacado hace unas semanas, en donde pues primero dice que está con la paz total, pues que tienen la intención, ¿no?, de aportar ahí. Lo segundo es, él alcanzó a proponer en ese video un piloto como desarrollo alternativo en la frontera cocalera en el Guaviare, como una primera muestra o gesto del gobierno de voluntad de negociar. Y lo otro es lo del cese al fuego. Y yo creo que reiteran lo de somos las mismas FARC, que es un discurso muy propio de ellos desde el principio,
y que no son disidentes porque ellos efectivamente pues no entraron al acuerdo, es decir, pues Mordisco se apartó en junio del 2016 y pues el acuerdo fue firmado en noviembre, ¿sí? Entonces no se autodenominan así y consideran que son las mismas FARC de siempre, y en eso sí, el Frente Primero de Mordisco pues no cambió mucho su naturaleza, pues se siguieron siendo en su mayoría pues los antiguos combatientes, porque la gran mayoría del Frente Primero no entró al proceso, hubo unos que sí, pero la gran mayoría no, y ellos además tenían un trabajo de bases en el Guaviare muy fuerte, un trabajo político muy, muy, muy arraigado, de manera que pues ellos obviamente sí siguen reivindicando ese discurso de somos las FARC de siempre, porque para la gente igual en la zona, pues ellos nunca dejaron las armas. Juanita, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político y esperamos pues que sigamos conversando sobre este tema. Gracias, Juan Pablo. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que pasa en Capital Sonoro, la plataforma de contenidos sonoros del Sistema de Comunicación Pública Capital, pasa gracias al trabajo arduo, concienzudo y constante de nuestro equipo. Nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto, nuestra productora María Alejandra Cuestas y nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, no tenemos muro de pago, sistema de suscripciones, sistema de patronaje, mecenazgo, ayuda, vaca virtual, nada de eso. Tenemos en cambio la necesidad imperativa de que nos recomiende. Si a usted le parece que este podcast es bueno, si usted siente que aprendió algo, si le brindó alguna herramienta para el análisis o simplemente le caemos bien, que ya es bastante, puede simplemente pegar el enlace a este episodio en sus redes sociales, recomendarnos en sus chats familiares. Cada vez que alguien esté por sacarle la piedra con su falta de argumentos y la discusión se ponga álgida, péguele el enlace a este episodio, a ver si podemos contribuir a la conversación. Y así usted nos ayuda a que la conversación alrededor de este podcast crezca y también, por supuesto, su audiencia. Nos oímos a mitad de semana con un nuevo episodio de Capital Político. Muchísimas gracias. Capital Sonoro.